En más de una ocasión me he reunido con el diablo. Y de todos esos encuentros recuerdo uno en particular. Llegó con un disfraz de cacique criollo, la espalda ancha, la piel curtida, el pecho inflado, las patas de gancho. Caminaba gracioso. Y era como si su pecho inflado caminara por encima de él, por enfrente, jalando el resto de su cuerpo. Recuerdo algo en particular. Su cuello. Si existía alguno entre sus hombros y su quijada, era apenas un rumor. Y fue precisamente por eso que mi equipo y yo lo llamamos, o lo apodamos, el Tortugo. Era mejor que llamarlo Manuelita. Yo buscaba una entrevista. Necesitaba confrontarlo. Llevaba un año investigando sus crímenes y antes de contarlo al mundo tenía que ser justo y darle la oportunidad para que él también se defienda. Pero sabía que debía mostrarlo sin disfraz y esto era peligroso. Aún así, como periodista debía demostrar quién era y mostrarlo en toda su minúscula grandeza. Jugamos al gato al ratón por meses. Satanás, o el Tortugo, intentó por cualquier medio averiguar mi nombre, mi dirección, quiénes eran mis amigos, cuáles eran los lugares que frecuentaba. Bueno, esas cosas que acostumbran a hacer en los infiernos esperando que en algún momento les sirva para comprar tu silencio. Por supuesto, fracasó. Finalmente logré persuadirlo para reunirnos y sentarnos a conversar. Realmente no fue fácil. Aceptó hacerlo en una cabaña, junto a un terreno baldío, en la mitad de ninguna parte. Una mesa de metal oxidado, 2 sillas de madera. El Tortugo con su mano izquierda acomodó un tablero de ajedrez y con su mano derecha sacó un revólver que puso sobre la mesa con el aplomo de un juez. Vaya escena épica. Un periodista desvelado dispuesto a jugar al ajedrez con el diablo. Y así, con el aplomo de quien abraza el peligro y se ríe del injusto, convencido de que lo imposible solo demora un poco más, hice lo que cualquier periodista temerario haría en mi lugar: sacar su libreta de apuntes. Estaba listo para enfrentar hasta el fin del mundo con un lápiz. Es casi el equivalente al coyote cuando va a caer una roca enorme y saca un paraguas. Al menos ahora es gracioso. Pero lo que más me llama la atención es que este no era un criminal. Era un hombre respetado, de abolengo, de buenas costumbres. Un tipo que siempre llevaba una sonrisa en público, que recibía los honores de quien transita en la vida pública. Me miró y con una sonrisa muy cínica me dijo: aquí mando yo. En esta ciudad las preguntas las hago yo y las respondo yo. Lamento defraudarlo, le dije, pero en esta mesa el periodista soy yo. Creo que mi respuesta no le gustó. No estaba acostumbrado a que lo contradijeran. Nadie lo regresaba a ver a los ojos cuando hablaba con él. Aquí las preguntas no son gratis, me dijo. ¿Tú crees que cualquiera puede venir aquí a hacer preguntas? Esta es mi ciudad. Esta historia, mis hermanos, es muy real. Yo miraba el revólver y no podía dejar de pensar en si ese día iba a volver a casa. Y han pasado 4 años de eso. Desde ese día todavía conservo el eco del olor de la tierra, la humedad en las paredes, la brisa del mar. En ese momento reinaba el silencio más profundo que jamás había experimentado y era aterrador. Vino a mí un recuerdo de mi abuela cuando era niño
con esa advertencia que solo entendemos cuando realmente la necesitas. Los perros huelen el miedo, me dijo. Aprende a entenderlo, a controlarlo. El miedo es inevitable. Entregarse a él será siempre tu decisión. Entonces miré a mi alrededor, respiré profundo. Algo no encajaba. Lo miré a los ojos por un instante y pude ver más allá del disfraz. En el teatro de los poderosos, la fragilidad se esconde detrás de una máscara, aunque nadie lo confiesa. Elegí desafiarlo. Le sostuve la mirada, pero opté por la calma. Incluso llegué a sentir cierta ternura. Le hice una pregunta, la misma que ahora les hago a ustedes. ¿Cómo suena el silencio de una ciudad donde nadie hace preguntas? A ese lugar yo llegué por los cuentos de un amigo. 1 año y medio antes de la reunión con el Tortugo, mi amigo al que llamaremos Nicanor, me habló de una ciudad que parecía sacada de una novela completamente distópica. La describió como quien habla de un sitio remoto al otro lado del mundo y me dijo, Leito, allá la gente no tiene agua. Para sobrevivir, recogen la lluvia que cae de los techos. Y si llueve demasiado, se inundan dentro de la casa. No sé cómo sobreviven. Yo pensé que exageraba. Y ojalá lo hubiera hecho. En el 2020 viajé a ese lugar y conocí Durán. Una ciudad costera de la que nadie hablaba en ese entonces y hoy es reconocida como una de las más violentas del mundo. Necesitaba mirar de cerca lo que nadie contaba. Es que ni siquiera yo lo entendía. Y lo que hallé me estrujó el corazón. Allí el silencio se volvió tan profundo que la gente se acostumbró. Por supervivencia llegaron a convencerse de que era normal. Y eso justamente es lo más preocupante, porque uno puede acostumbrarse al silencio, a dejar de hacer preguntas. Y no concibo cómo una ciudad puede permanecer silenciosa ante el abandono de décadas, casi un siglo. Durán es más antiguo que mis abuelos. ¿Cómo es posible que nadie denunciara lo que pasaba ahí con indignación? ¿Cómo es posible que nadie saliera a protestar por Durán? Porque nadie lo gritó con rabia. Esperen, hablamos de silencio, sin nadie que cuestione el poder. Cuando eso ocurre, las consecuencias son reales. Hoy en mi país hay más de 300,000 personas que han sido desplazadas por la violencia. Y entre ellas, 20 periodistas han sido forzados al exilio. Esto en menos de 2 años. Y todo por hacer preguntas incómodas. El único medio de comunicación en Durán cerró para salvar la vida de su director. Y esto no solo pasa aquí. Ahora mismo, en El Salvador, la persecución obligó al equipo de un periódico entero a buscar refugio fuera del país. Todo por hacer preguntas incómodas. Y esto podría ocurrir en cualquier parte del mundo. Incluso ahora, Durán puede ser solo el nombre genérico de cualquier lugar donde el silencio se instale. La rutina apaga la esperanza y la vida comunitaria se convierte en la suma de supervivencias individuales. Lo he visto también en Esmeraldas, en Ponce Enríquez, en las fronteras ecuatorianas, y no es muy diferente a lo que ocurre en Ciudad Juárez, en México, en San Pedro Sula, en Honduras, en Petare, en Venezuela, en Rocinha, en Brasil. Hay ciudades en donde el medio se cuela como humedad en las paredes. Nadie habla de ellas, pero están ahí. Son lugares donde nadie mira, nadie cuestiona, nada pregunta. Y además son desiertos informativos. ¿Sabían ustedes que en la guerra la primera víctima inevitable es la verdad? Cuiden siempre a aquellos periodistas que valen la pena, porque cuando el silencio busca imponerse, primero vendrán por nosotros. Pero aquí no esta vez. Luego de escuchar a Nicanor, viajé a Durán
a San Lorenzo, al Lago Agrio, a Ponce Enríquez. Visité Durán varias veces para conocer su gente, conocer sus calles, sus historias, sus sueños, sus anhelos. Créanme, la violencia se ve menos violenta cuando se mira más de cerca, porque aprendes a escuchar, aprendes a entender la ciudad. ¿Sabían ustedes que el plato típico de Durán es la fritada? Es quizás la única ciudad costera del mundo que adoptó un plato nacional de la sierra, un plato tradicional. Yo incluso prefiero el encebollado. ¿Y saben qué? La fritada de Durán es buenísima, es deliciosa. En los lugares más oscuros he visto la bondad más pura. Es alguien que comparte su comida aunque tenga poco. Sus rostros vienen a mi mente de uno en uno. Una madre dispuesta a dar su vida por sus hijos. Ese abrazo inesperado. Personas que depositan toda tu fe en ti y te cuidan las espaldas aunque no te conocen. Ese amigo que se la juega y empeña su nombre para sacar el tuyo de la lista del crimen. La bondad existe. Y en mi primer viaje, para pasar desapercibido, me disfracé de indigente. Entre el polvo y el calor, una anciana se me acercó y como si despidiera a su nieto, me dijo en voz baja: Dios me bendiga, Dios me lo bendiga y lo cuide. Ese fue el primer acto de humanidad que me obsequió un sitio en donde la humanidad se resquebraja. En Durán, cuando alguien te da las bendiciones, no preguntas. Aceptas el regalo y sigues tu camino. A veces basta una frase amable para recordarte que aún queda esperanza, que siempre queda espacio para la ternura. Pero la ternura y la crueldad conviven también. En otra ocasión, la ciudad me dio la bienvenida de otra manera más cruel. Una marcha fúnebre en plena carretera. El semáforo se detuvo justo en la esquina a la entrada de la calle principal. Cruzando la calle hay un cementerio. Y frente a mí, un grupo de jóvenes llevaban un cajón fúnebre sobre sus hombros. No fue el ataúd lo que más me llamó la atención, tampoco los disparos al aire. En medio del tránsito, los negocios cerrados, al frente de la procesión, una viuda. Una muchacha pequeña, frágil, usaba un vestido negro, le quedaba grande, había pinzas, sujetadores, lleno de remaches, como si hubiera pasado por las manos de varias mujeres antes que ella, quizás una madre, una abuela, quizás otras viudas. Se cubría el rostro con las manos. Pasó algún tiempo antes de que me enterara que esa viuda, esa pequeña mujer, apenas tenía 16 años. Verla ahí, avanzando a plena luz del día, me hizo entender que escenas así no son casualidad. Son el reflejo de una ciudad donde el miedo y el silencio se han instalado poco a poco, donde la gente deja de salir a los parques, deja los espacios para encontrarse, y los espacios se fueron vaciando. Cuando los niños crecen sintiendo que la ciudad no les pertenece, cuando nadie reclama los lugares comunes, el vacío se llena de dolor. Por eso la memoria es importante. Si no ocupamos nuestra ciudad, si no la llenamos de vida, otros la van a ocupar. Y no siempre con buenas intenciones. ¿Hay esperanza? Claro que la hay. He visitado barrios en países cercanos, Medellín incluso. Hay un lugar llamado Moravia. Hace años fue un basurero, un botadero humano olvidado. Pero un día la comunidad decidió cambiar su historia. Clausuraron el basurero, levantaron un centro cultural con una pequeña escuela de música. Poco a poco el basurero se volvió parque y el parque se llenó de arte. Hoy Moravia es un barrio vivo, donde el arte y la música tejieron una comunidad. No es un barrio perfecto. Medellín todavía tiene bastantes desafíos por delante, pero es la prueba de que una comunidad puede cambiar su destino después del desastre y de la violencia. Lo más peligroso no es la violencia en sí, es el silencio. Hay lugares donde nadie cuenta su historia, donde ni siquiera hay fotos, donde el miedo lo ocupa todo. Y cuando nadie cuenta lo que pasa, lo que queda es un desierto informativo. Por eso el periodismo importa, porque
Preguntar es la única forma de desafiar el silencio. A veces basta una pregunta para hacer temblar el poder. El periodismo cumple un papel incómodo. La investigación periodística pone límites al abuso y frena la corrupción. Por eso no siempre es bienvenido. Porque quien desafía el silencio incomoda a quienes se benefician de él. Las reglas cambian cuando dejamos de estar. Cuando convertimos barrios y ciudades enteras en zonas de tránsito. Porque donde solo vamos de pasada, pero no habitamos, dejamos un vacío. Y ese escenario, en ese escenario, ejercer el periodismo deja de ser solo un oficio, se convierte en una decisión personal. Una apuesta diaria en contra del miedo y el riesgo. Yo lo sé. El costo es alto cuando intentas devolverle la voz a una ciudad en silencio. Recuerdo el día que reuní a mi familia para pedirles que me borraran de sus redes sociales. Me recuerdo a mí mismo buscando de una en una las fotos que tenía con mi madre en mis redes sociales para borrarlas. Recuerdo el día que dejé mi hogar para irme del país, para cuidar la vida y la de mi equipo. Recuerdo haberlo hecho de forma silenciosa para que nadie se entere. Pero cada segundo ha valido la pena. He visto el silencio quebrarse. He visto cómo se desmorona la espiral del silencio y poco a poco ver a quienes se atreven a denunciar, a exigir lo que les corresponde. Esas gritas en el muro nos recuerdan que no todo está perdido. Todavía hay personas dispuestas a ofrecer su corazón. Les habla alguien que conoce el dolor y la violencia. Ya llegará el día para hablar de mis muertos. Pero hoy quiero hablarles de la catarsis del miedo. De cómo transformar el miedo en impulso, en coraje, porque esta pelea en tiempos violentos será con el corazón. ¿O no será? El miedo, mis amigos, es apenas un reflejo, una emoción humana, un instinto antiguo que nos advierte de lo desconocido, de un demonio que muchas veces ni siquiera está ahí. Los demonios de carne y hueso son expertos en usar el miedo y lo usan en nuestra contra. Saben jugar con nuestra mente, pero ellos tienen más miedo que nosotros. Tienen tanto miedo que necesitan un arma para pararse enfrente de nosotros. Sin eso no son nada. Si dejamos que el miedo mande, otros ocuparán ese lugar. Ellos podrían ganar y solo nosotros perder. Aquel día, hace 4 años, jugué ajedrez con el diablo. Sobre la mesa de metal oxidado había un ajedrez, un revólver. Miré con atención sus manos y había sudor en su frente. Entonces entendí todo. Algo no encajaba. La pistola era falsa. Tenía el sello que tienen los juguetes de mis sobrinos. Era tan falsa como sus fingidos dotes de ajedrecista. Ni siquiera sabía usar las piezas. Cada pregunta comenzó a encogerse el diablo. Mi seguridad lo ponía nervioso. Lo hacía más pequeño. El tortugo se derrumbó. Hoy está en prisión y yo estoy aquí frente a ustedes. Ya no hacen los diablos como antes. La violencia es real. El miedo será inevitable. Pero entregarse a él siempre será una elección.